Buenas noches y bienvenido a esta serie de videos sobre ciencia de datos, los cuales estaremos grabando como un refuerzo para el curso de ciencia de datos que la estoy dando, está siendo impartido por mi persona. Mi nombre es Luis Fernando Sánchez Villarroel, yo soy ingeniero en redes y telecomunicaciones con formación en el área de tecnologías de la información y comunicación en general. Y bueno, vamos a comenzar con esta pequeña introducción sobre ciencia de datos. Primeramente, ¿qué es ciencia de datos? Ciencia de datos, o como también es conocido Data Science, es un subconjunto o serie de aplicaciones de inteligencia artificial en general, ¿no? O pseudointeligencia artificial podríamos llamarlo. Vamos a ver por qué después, ¿ya? Convierten datos en información de valor para la toma de decisiones. Realmente ciencia de datos no es una tecnología como tal, sino son un conjunto de algoritmos, herramientas y tecnologías las cuales me permiten procesar datos y obtener información a partir de ellos. ¿Qué tipo de información? Pues dependerá mucho de los tipos de datos y de lo que queramos obtener de ellos. Realmente estos datos pueden venir de muchas formas y para muchos propósitos. ¿A qué me refiero? Pues cuando nosotros hablamos de data science, realmente podemos obtener datos de elementos estructurados o de empresas cuyos datos ya vengan previamente ordenados, como en una base de datos, ¿no? Como puede ser información que venga esparcida de diversos medios. Se dice que realmente el humano genera una gran cantidad de información que se considera basura, que realmente no se procesa, y pues ahí se esconde bastante información que está implícita. Quiere decir que no es fácil de deducir, puesto que para ello debemos de, digámoslo así, escarbar entre los datos basura y encontrar diversas tendencias, ¿no? Entonces realmente la ciencia de datos converge en una serie de tecnologías que nos permiten analizar datos, ya sean estructurados o no estructurados, y a partir de ello obtener algún tipo de aprendizaje, tendencias, comportamientos u otros que nos permitan ser aprovechados para un propósito específico, como por ejemplo definir una promoción o, o en el caso entender el comportamiento humano para algún tipo de aspecto, ¿no? Prospectar, no sé, las ventas, por ejemplo, o como se está utilizando hoy en día también el surgimiento de las IAs, por ejemplo, para aprendizaje automático como Machine Learning también. Entonces, realmente la ciencia de datos es un área bastante amplia y tiene muchos tipos de uso, los cuales vamos a ir viendo poco a poco. Vamos al siguiente video. Hola, mi nombre es Yamilet Serrano y soy la directora de Ciencia de Datos en UTEC. Hoy en día, a nivel mundial, generamos 1.7 megabytes de datos por segundo, a través de los likes, comentarios, de las imágenes, videos que posteamos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, o los videos que vemos en YouTube, en TikTok, cuando queremos comprar un pasaje de avión o hacemos un pedido online. Si todos esos datos generamos en un segundo, imagina todos los datos que generamos en un minuto, en un día, en un mes o incluso en un año. Seguro te estás preguntando, ¿y qué hacemos con todos esos datos? La respuesta es simple. Usamos la ciencia para generar conocimiento a través de estos datos. Por ejemplo, para predecir qué canciones te gustaría escuchar o la película que te gustaría ver, la ruta más óptima de un punto A a un punto B o si eres apto para un crédito. El proceso de manejar, analizar y descubrir patrones a partir de este gran volumen de datos usando técnicas de Machine Learning, estadística, entre otros, es lo que hacemos en el día a día en esta carrera de ciencia de datos. Como verán, realmente nosotros como usuarios de diversas tecnologías de la información y la comunicación generamos un gran volumen de datos, ¿no? Hablamos de megabytes por segundo, es un gran volumen de datos, entonces por persona. Entonces,
considerando eso, realmente la información que, bueno, los datos que fluyen a partir de cada persona son una gran cantidad y muchos de estos no se aprovechan, ¿no? Muchos de estos digamos que quedan en el olvido. La imagen que compartimos en una red social, el tweet que publicamos, nuestro comentario en un video, ¿no? O, o bueno, los documentos que subimos para una tarea, digámoslo así. Todo eso realmente muy poco se aprovecha. Inclusive hay una estadística que dice que solo el 10% aproximadamente, 10 o 15% es son los datos que realmente se aprovechan y de ellos se saca información de manera más formal, ¿no? Y los otros como que quedan en una especie de basurero digital, los cuales aparentemente no se usan. Por supuesto, las tecnologías de ciencia de datos permiten encontrar una nueva oportunidad aquí, viendo en esos datos diversos patrones que podamos nosotros obtener a partir de diversas técnicas, ¿no? Inicialmente veremos que podemos obtener esto a partir de interpretación estadística utilizando em, herramientas como Python o R para análisis de datos y obtener de las mismas diversos parámetros en base a un análisis estadístico simple, como obtener la curva de distribución, la correlación entre dos variables, eh, la media, la mediana y diversos patrones estadísticos. Y luego podremos implementar técnicas más avanzadas de obtención de tendencias y aprendizaje de datos como lo son Machine Learning o Big Data, que permiten analizar una gran cantidad de datos, en el caso de Machine Learning, y hacer una clasificación o aprendizaje, obtener un aprendizaje en base a estos datos, o en el caso de Big Data, procesar todos estos datos para devolver diversos registros sobre lo mismo y obtener información de esto mismo. Este tipo de tecnología realmente aprovecha a cabalidad todo lo que tiene que ver con los datos en general, puesto que realmente la ciencia de datos es un área muy amplia y ha tenido una evolución bastante favorable en el medio actual, ya que ha permitido a muchas empresas, a muchas personas poder entender patrones dentro de elementos que aparentemente no tenían patrones o que no están explícitamente definidos. Un ejemplo de esto es promociones que nos pueden parecer tal vez un poco extrañas, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que si compramos pan, ¿no? Este deberá venir con algo para acompañarlo, como por ejemplo mantequilla, margarina, ¿no? Entonces es usual que existan este tipo de promociones. Pero así como existen este tipo de promociones, existen promociones poco usuales que pueden no tener un significado al inicio, pero luego de eso podemos encontrarle un uso más específico, ¿no? Dando un ejemplo, en este caso inventado, digámoslo así, puede ser, por ejemplo, unos Crocs, estos zapatos Crocs que son cómodos para andar con cereales, digamos, ¿no? ¿Por qué vienen relacionados? Pues supongamos que puede ser el efecto, ¿no? De que muchas personas utilizan los Crocs como parte de su ropa de dormir, ¿no? Para las mañanas y pues como en las mañanas comen el cereal, van de la mano. Claro, esto es un ejemplo un poco vago, sin embargo, ese tipo de tendencia no está realmente explícita en el medio, sino que debemos de analizarla en base a tendencias de mercado, a comportamientos, a compras, ¿no? Entre otros. Por supuesto, esto también implica que nosotros debemos de poner un límite a estas tecnologías. Esto nos referimos a que debemos de establecer hasta dónde es permitido que nosotros, bueno, que se extraiga nuestros datos para su uso. Fíjense que incluso en lo que es la basura, ¿no? La basura generada, nosotros los desechos, inclusive en estos mismos datos, bueno, no en datos, sino en general, inclusive hay desechos que son de casa, ¿no? Que son personales y hasta que yo decida que estos desechos los voy a botar, ya sea que se me llene el basurero o, o, o considere que ya estos desechos son muy molestos o no los requiero para nada, hasta que yo decida botarlos, sacarlos de mi casa y que estos terminen en un vertedero, realmente no pertenecen a la gente, sino sigue siendo mío. Y por supuesto esto implica que otras personas no podrán husmear sobre esta basura, ¿no?
Entonces es lo mismo con los datos, ¿no? Nosotros compartimos una gran cantidad de datos, pero estos mismos se deben de clasificar en públicos y privados. Quiere decir que debemos de poner límites de hasta dónde pueden husmear en los datos que yo genero para obtener información, puesto que hasta cierto punto ya puede ser luego considerado una violación directa a mi privacidad y a lo que, bueno, y a mi integridad también, ¿no? Ya que el análisis de ciertos datos que yo genero, que pueden ser también basura, pero pueden ser también datos delicados, ¿no? Puede llevar a diversos tipos de problemas, extorsiones o análisis de ingeniería social para hacking, ¿no? Para robo, entre otras cosas. Entonces, se debe tener especial cuidado en establecer los límites de hasta dónde es permisible el análisis de mis propios datos. Muy bien. El proceso de desarrollo de ciencia de datos. La ciencia de datos tiene un proceso de desarrollo cíclico, quiere decir que este se repite constantemente. ¿Pero en base a qué parámetros se repite? Pues realmente cuando nosotros obtenemos la tendencia de un mercado, cuando nosotros logramos obtener información a partir de datos, ya sean datos basura, datos estructurados, datos no estructurados, entre otros, realmente siempre aparecen nuevas funcionalidades, ¿no? Un ejemplo claro es en el área comercial, en el cual luego de un análisis de datos, supónganse, hacemos una promoción. Y por supuesto, este tipo de promoción hace que haya muchas más ventas de un tipo de producto, se mueve inventario, digámoslo así, ¿no? Pónganse que este producto es cereales, ¿no? No se está vendiendo mucho cereal, se hace un producto, se hace una promoción y se vende el producto de cereales en gran medida. Pues bien, el día de mañana, al ver que hubo una venta de esto, un aumento sustancial de venta en base a las promociones, les dicen, ahora hazme un análisis para ver por qué no se está vendiendo. Supónganse, ya que vimos hace un rato cereales, hablemos de lácteos, ¿no? Que van de la mano con los cereales. Se supone que si la gente compra más cereales, debería comprar más leche, en teoría, ¿no? Porque el cereal, en teoría, se come con leche, ¿no? Sin embargo, no ocurre así. Hazme un análisis y busca patrones para lograr vender más este producto. O más lácteos en general, ¿no? Queso, yogur, leche, entre otros, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es que realmente la ciencia de datos siempre tiene nuevos requerimientos. Quiere decir que al ver el éxito de una campaña o al ver que algo funcionó bien, es normal que aparezcan nuevas funcionalidades para buscar nuevos patrones, nuevas tendencias, nuevos diseños. Y esto continúa cíclicamente, casi siempre cíclicamente, hasta que, bueno, hasta que todo está en una estabilidad o hasta que el negocio cierra, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, este proceso empieza con la planificación, viendo qué es lo que quiere el cliente obtener de todo esto, qué es lo que quiere saber, cómo espera obtener esa información, qué datos tiene, ¿no? Cómo los tiene los datos. Y es importante esto porque realmente nosotros no podemos decirle al cliente que se adapte a nuestros métodos, ¿no? Si nosotros tenemos un método estructurado en el que trabajamos, pues está bien. Sin embargo, el cliente no puede adaptarse a nuestros métodos. Esto quiere decir que el día de hoy puedo tener una empresa que tenga, por ejemplo, una base de datos bien estructurada. Voy a otra empresa y con el mismo trabajo pues encuentro una base de datos que no sigue normas de creación de base de datos convencionales según el diseño de desarrollo de software. Voy a otra empresa utilizan Access y voy a otra empresa utiliza Excel, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, realmente yo no puedo obligar a la empresa a, a estructurar todo como yo lo requiero para realizar el trabajo. Entonces yo debo analizar todos los elementos que posee la empresa para hacer una planificación correcta. Primero, cómo están distribuidos los datos, cómo están guardados, de qué manera se estructuran, si existen metadatos sobre los mismos, ¿no? ¿Qué puedo analizar sobre ellos? ¿Cómo funciona el sistema? ¿No? ¿Qué está buscando
en este caso el cliente, qué es lo que quiere sacar de ello, cómo espera que se saque, ¿no? A qué preguntas debo responder, entre otras cosas. Esto puede ser explícito o implícito, ya que realmente el cliente generalmente no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Dicen el cliente tiene la razón, pero en ingeniería de software, en ciencias de datos, en todo lo que tiene que ver con computación en general, generalmente el cliente no sabe qué es lo que quiere. Por ejemplo, el cliente nos puede decir, eh, quiero que se vea bien, ¿no? ¿Qué es bien? Es algo, es algo implícito. ¿Bien sobre qué? No quiero que funcione mejor. ¿Qué es mejor? ¿Mejor sobre qué aspecto? O quiero que sea bonito. ¿Bonito en base a qué? No, realmente la estética, por ejemplo, es muy relativa dependiendo de cada persona. A mí me puede gustar mucho el morado y a la persona ella lo puede, y la persona que está a mi lado lo puede odiar. Entonces, lamentablemente el cliente es así y no podemos decirle simplemente no o rechazar esa propuesta por esos tipos de elementos. Entonces debemos de tratar de entender al cliente en base a lo que nos pide y sacar información de lo que él quiere y cómo él lo puede entender. Porque realmente y generalmente el cliente no es un experto en computación, entonces si nosotros le presentamos unas tablas con datos estadísticos, no puede que me entienda, puede que no. Pero si nosotros le presentamos un informe detallado con gráficos estructurados donde indique cada uno de los elementos de los puntos que queremos mostrarle que responden a sus preguntas, que responden a sus necesidades, por supuesto que habremos hecho un trabajo de calidad. Entonces, teniendo en cuenta, analizando todos los elementos necesarios para planificar la forma en la que realizaremos el trabajo, procederemos a crear un modelo de datos, ¿no? Inclusive si los datos ya se encuentran estructurados, realmente necesitamos definir un modelo de datos. ¿Para qué sirve un modelo de datos? Para definir de qué forma va a estar estructurados los datos que nosotros estamos o buscamos procesar. Esto quiere decir que estos datos deben de ser estructurados de cierta forma para responder a lo que busca el cliente. Si el cliente busca saber, por ejemplo, cuántos productos se venden en ciertas fechas, pues yo requeriré sacar algunos elementos de la estructura de los productos, otros elementos de la estructura de la factura o de los detalles factura, entre otros, ¿no? Entonces, realmente la estructura base, sea que haya o no haya, ¿no? La estructura o la forma en la que están distribuidos los datos nos puede ayudar en algo, pero de todas formas nosotros debemos definir modelos para ver cómo vamos a ordenar esos datos, cómo los vamos a procesar, bajo qué algoritmos, cómo se van a comunicar unos datos con otros, cómo se van a devolver estos datos, entre otros aspectos. Entonces, teniendo en cuenta la planificación completa y la forma en la que se va a realizar el trabajo a partir de los modelos de datos, procedemos a una implicación de los datos, ¿no? Para que un dato sea información debe haber un tipo de interpretación específica sobre estos mismos. Esto quiere decir que este dato debe significar algo. No es lo mismo decir 8 que 8 kilos y 8 toneladas. No es lo mismo decir 3 que 3 metros o 3 kilómetros, ¿no? Entonces la interpretación realmente nos permite obtener de este dato, ¿no? Información. No es lo mismo decir 3 kilómetros, no es lo mismo decir inclusive 3 que 3 kilómetros que 3 kilómetros corriendo, ¿no? Entonces, conforme más vayamos dando información, interpretación, perdón, a estos datos, obtendremos una información más exacta y precisa. Y por supuesto, esto lo podemos respaldar con diversos elementos como nombres, metadatos, interpretación, conocimiento del sistema, entre otros elementos. Darle explicación a estos datos es lo que nos dará el valor agregado para obtener la información de manera precisa y oportuna y devolverla de la misma forma hacia el cliente como él espera recibir. Teniendo en cuenta todos estos elementos, haremos el despliegue del modelo. Quiere decir que levantaremos todo el modelo como tal, ya planificado, listo y listo para funcionar, para ponerlo a procesar los datos, ya sean estructurados o no estructurados, que se están buscando, para responder ciertas preguntas, ¿no? En base a esto,
el modelo empezará a funcionar y realizará su trabajo según alguna de las tecnologías que estemos aplicando, ¿no? Que pueden ser, que pueden ser de ciencia de datos o pueden ser realmente de cualquier cosa. Dependiendo del caso, en el caso de ciencia de datos, desplegaremos estos modelos y veremos cómo reaccionan de acuerdo al tipo de tecnología. Si es Machine Learning, cómo va aprendiendo esta máquina, ¿no? Si es Big Data, cómo va procesando estos datos que aparentemente no tienen contexto, ¿no? En el caso de Data Science, cómo va obteniendo modelos estadísticos en base a ellos, ¿no? En la Data Science primitiva, podríamos llamarla así. En caso de la IA, cómo va aprendiendo de todos los elementos que le voy cargando, entre otros, ¿no? Dependiendo del tipo de tecnología, debemos ver que esta funcione como se supone debería de funcionar o como se esperaba que funcione en base a los pasos anteriores. Por supuesto, esto también va de la mano con la supervisión de los modelos. Esto quiere decir que debemos de supervisar que el modelo trabaje como se espera y que obtenga los datos que se supone estábamos esperando, que manejen una estricta normativa o un estándar, que no ocurran datos o elementos extraños, ¿no? Bugs de algún tipo, errores o cualquier otro tipo de elemento que pueda contaminar realmente el resultado como tal, ya que si ocurre esto deberemos de reajustar el modelo para corregir estos problemas. Hay que recordar, por supuesto, que los sistemas no son perfectos, son perfeccionables. Los sistemas informáticos, el software en general, realmente los errores siempre van a estar presentes y lo que podemos hacer como ingenieros y como expertos en esta área es, por supuesto, no eliminarlos, sino reducirlos a su máxima expresión, estableciendo diversos filtros o elementos que me permitan enclaustrar el problema y encerrarlo en un solo ámbito. Entonces, mientras más pequeño sea la probabilidad de error, pues mejor trabajado estará mi software, mi sistema, ¿no? Y por supuesto, esto se realiza a través de supervisión de modelos, ¿no? Pruebas y demás que nos permitirán saber que todo está funcionando como debe funcionar. Por supuesto, esto nos llevará a obtener el resultado esperado, la información, la cual será devuelta para, bueno, su análisis para ver que efectivamente se haya cumplido con los requerimientos que se solicitó. Y luego de eso, es casi probable, casi siempre ocurre, que volveremos a tener un nuevo requerimiento, ¿no? Como el que les mencionaba. O hiciste que se venda el cereal, pues ahora quiero que hagas lo mismo, pero con los lácteos. Este tipo de comportamiento es usual en el medio y por supuesto nos genera el ciclo de vida cíclico que vemos aquí, ¿no? Quiere decir que esto se irá repitiendo reiterativas veces. Herramientas para Data Science. Realmente Data Science es la combinación de tres áreas específicas, las cuales tienen sus propios elementos y, claro, interacciones entre sí. La primera es las matemáticas y las estadísticas. Una de los pilares fundamentales, podríamos llamarlo, de Data Science, ¿no? Y de la investigación en general. ¿Qué hace la matemática y la estadística? La matemática y estadística nos permite el procesamiento de datos de manera aritmético y lógica, ¿no? Nos permite generar modelos, gráficos, parámetros que nos permiten entender mejor ciertas tendencias o ciertos elementos. Por supuesto, también la matemática y estadística nos permite crear nuestros propios modelos, ¿no? No solo utilizar modelos, sino modelar por nuestra parte en base a diversos elementos como el empirismo, la tabulación de datos, la generación de datos o captura de requisitos, captura de datos, entre otros. Entonces realmente la matemática y la estadística, bueno, la probabilidad y estadística es una herramienta bastante potente a la hora a la hora de investigar, a la hora de modelar, a la hora de calcular, de verificar, ¿no? Es una herramienta que funciona bastante bien, es muy buena y sí que nos brinda un gran conjunto de herramientas de todo tipo para el entendimiento de diversos elementos en general, ya sea de la naturaleza, sociológicos, demográficos, geográficos, entre otros. Realmente la matemática está presente en todo
y funciona de diversas maneras según nosotros la adaptemos. Por supuesto, esto tiene relación con la parte del dominio, ¿no? Cómo nosotros dominamos un área, cómo nosotros vendemos una idea, cómo nosotros administramos algo, el área comercial principalmente, ya que realmente el área comercial es un área dedicada al aprovechamiento de diversas oportunidades y fortalezas y, bueno, como diría el FODA, ¿no? Minimizar o combatir mis debilidades y minimizar el impacto de las amenazas, que básicamente la esencia del análisis FODA. Las personas formadas en un área comercial y dominio de su área son personas que siempre buscan aprovechar de mejor manera el, diversas oportunidades que se den. También, por supuesto, este tipo de personas permiten usar de manera más eficiente recursos escasos, aprovechar mejor el tiempo, maximizar ganancias, minimizar costos, obtener el mayor beneficio, la mayor rentabilidad posible, vender de manera más adecuada una idea, entre otros. Y esto se relaciona directamente con la matemática y la estadística en lo que es la investigación tradicional, ¿no? Todo lo que tenga que ver con investigación se refiere a una persona que entiende a cabalidad todo el comportamiento de un área específica. En este caso hemos hablado mucho de comercial, sin embargo puede ser realmente cualquier área. Puede ser informático, puede ser de redes, ¿no? Puede ser sociólogo, puede ser un psicólogo, puede ser un doctor, en general. No importa realmente el área de la que sea. Con que tenga el dominio y el conocimiento necesario para el entendimiento completo de su área, esta persona puede generar nuevo conocimiento o puede corroborar ciertos elementos a partir del análisis y la investigación. Esto quiere decir que realizará pruebas y comprobará en base a tabulación de datos, a visualización, ¿no? A un proceso analítico, entre otros tipos de aspectos que vienen de la mano con la matemática y la estadística, para obtener una conclusión final, para probar una hipótesis, para obtener información, entre otros. De eso trata realmente la investigación tradicional. Trata de, en base a ciertos parámetros, obtener algún tipo de información de ello para mi beneficio, ¿no? Que me permita corroborar algo, descartar algo, buscar que me permitan tomar decisiones, ¿no? Orientar mi negocio o mi área a algo, o orientar lo que yo estoy haciendo hacia algún punto específico. A su vez, tenemos el área de ciencia de la computación, que aparentemente no tiene o no aparenta tener mucha relación con las anteriores dos áreas. Las primeras dos realmente tienen una relación un poco más explícita en comparación a la a la ciencia de la computación en general. Por supuesto, el área de ciencia de la computación trata del proceso en el cual personas abstraen ideas y los llevan a un ámbito computacional a través de diversas técnicas y elementos, ¿no? Como ser el desarrollo de software, la lógica, la inducción, la creación de algoritmos, la definición de sistemas, el, el modulado de sistemas en partes pequeñas para realizar tareas específicas y trabajar de manera más ordenada, la creación de algoritmos, ¿no? Verificación de tiempos de respuesta, entre otros, ¿no? Estructuración de los mismos datos, ya que realmente las personas en ciencias de la computación son aquellas que estructuran también los datos en las bases de datos, ¿no? Entre otras. Realmente el área de ciencia de la computación está implicada actualmente en todo. Se implica de manera directa o indirecta en todas las áreas. No hay una sola área en la que no estemos rodeados de computadoras como tal, lo cual ha ido evolucionando conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, la relación de las matemáticas con la ciencia de la computación realmente, si bien el gráfico nos indica que solo que genera aprendizaje automático, realmente genera muchas cosas, ¿no? Nos permite el procesamiento oportuno de datos, nos permite la definición de algoritmos, también el aprendizaje automático, también tenemos en la parte de la programación gráfica,
definir comportamientos, modelamiento de datos, entre otros, ¿no? Realmente la ciencia de la computación y la matemática son muy de la mano, ¿no? Y donde más se ve esto es principalmente en la programación gráfica y en la parte del área probabilística en redes bayesianas, en sistemas expertos, ¿no? Redes neuronales, inteligencia artificial, entre otros. Donde lo que más aprovecha, digámoslo así, la computación del área de matemática estadística es de la lógica, que es su pilar fundamental para su funcionamiento en general y para la definición de diversas tecnologías que se han ido realizando a lo largo de los últimos años. La ciencia computacional, a su vez, con el dominio de conocimientos, ¿no? y el área comercial, genera el desarrollo de software. El desarrollo de software, en palabras simples y dejando de lado todos los conceptos que tenemos sobre la parte de ingeniería como tal, el desarrollo de software es en esencia resolución a una necesidad específica. Quiere decir que el desarrollo de software genera una respuesta a una necesidad inminente. Tal es el caso, por ejemplo, del transporte privado. Llámese transporte privado, el uso de taxis en la ciudad, ¿no? Bueno, el uso de transporte público igual, ¿no? Transporte público privado, entonces en tema de taxis, trufi, micros aquí en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, mejoró en base inicialmente a Django, perdón, a Uber, y luego salieron plataformas como InDrive o Django que permitieron obtener, primero le abrieron la oportunidad a muchas personas que no se dedican a esta área para obtener trabajo adicional. Luego de esto, permitió también una respuesta oportuna sin tener que recurrir a ciertos malestares, ¿no? Que suelo tener, ¿no? Que, por ejemplo, que no haya este tipo de transporte o que cobren demasiado caro, ya que el precio está establecido. Y bueno, la disponibilidad inmediata, ¿no? Está eso en la palma de mi mano. ¿Cuántas respuestas realmente a necesidades no tenemos actualmente en nuestro celular? Tenemos entretenimiento, tenemos música, tenemos internet, tenemos redes sociales, ¿no? Tenemos aplicaciones utilitarias. Hay sistemas expertos como ADA, por ejemplo, que nos permite tener un diagnóstico a priori de una posible enfermedad que tengamos en base a los síntomas que nosotros describamos. Hay aplicaciones que en la ciudad de Santa Cruz aquí existe el crucero, ¿no? Que nos permite saber las rutas de los micros. Muy útil para aquellas personas que pues van a lugares que no conocen o no saben qué micros pasan por ahí, ¿no? Qué transporte pasa por ahí. Y así sucesivamente realmente. Entonces, las necesidades generan oportunidades de negocio y las oportunidades de negocio en el campo de la ciencia de la computación genera desarrollo de software, puesto que los desarrolladores de software generan una solución en base a esto. Por supuesto, esto se ve claramente en los diferentes software que se ven implementados, ¿no? Las redes sociales nacieron de una necesidad de conexión, ¿no? Hay toda una película dedicada, por ejemplo, a la creación de Facebook. Las mejoras que se realizan en los dispositivos, el nacimiento de los smartphones, todo esto se ve como ha nacido una necesidad. Y esto solo estamos hablando de dispositivos móviles. En general, si nos vamos, por ejemplo, a la computadora, ¿cuántas aplicaciones no han surgido en base a ello? ¿Cuántas funcionalidades no han surgido? Uno de los más clásicos y que siempre se me viene a la mente es el autoguardado. Resulta que hace unos años atrás, si por algún motivo el Word se llegaba a colgar, ¿no? Directamente perdíamos la información sin derecho a poder recuperarlo de ninguna forma. Si nosotros tuvimos 3, 4 horas trabajando en un documento y no lo guardábamos, claro que eso también es parte de, de una, podemos decir, una confianza extrema en la tecnología, no es que no va a fallar y que siempre debemos estar guardando. A pesar de ello, a veces se nos va, nos descuidamos, es un descuido, entonces se cierra, ¿no? Y no recuperamos la información con ningún lado. Sin embargo, el autoguardado actualmente, si bien no funciona del todo bien, digámoslo así, a veces recupera, a veces no, pero sí que ya por lo menos nos da la oportunidad de poder recuperar el documento. Generalmente, en la mayoría de los casos, sí ocurre esto.
Han nacido así diferentes respuestas de Microsoft, por ejemplo, hay una gran cantidad de respuestas. Los navegadores nacieron así, de esa forma. Inclusive la tecnología donde yo edito, la tecnología donde estoy grabando este video, OBS nace de una necesidad, ¿no? De una herramienta que me permita procesar video de manera eficiente y eficaz. Antes, por supuesto, esto era más complicado, existía, pero el procesamiento, la edición de un estudio de video y todos estos elementos requerían equipos especializados. Hoy en día solo requerimos tener una computadora y los programas necesarios instalados para realizar grabación y edición de video. Que si bien claro depende mucho de cada persona para ver el tema de la calidad del propio contenido a crear, sí que ha mejorado sustancialmente la forma en la que nosotros logramos crear o generar contenido, ¿no? Entonces, las necesidades en el campo de la ciencia de la computación permiten el desarrollo de software en general, permiten crear nuevas soluciones y desarrollar software que brinde una respuesta a esa solución. A su vez, estas tres áreas combinadas forman el data science, ¿no? Entendimiento y dominio y conocimiento completo de los patrones de las personas, ¿ya? Del comportamiento en general o de un área específica, de la mano con la matemática y estadística y haciendo uso de datos y algoritmos o elementos de ciencia de la computación, hacemos el procesamiento automático que me permite a través de las matemáticas y estadísticas entender de mejor forma los patrones de las personas y, claro, obtener diversos tipos de información que tal vez sea en algunos casos explícita y en algunos casos no explícita para la toma de decisiones, para, bueno, puede ser para diversos propósitos, ¿no? La idea es que, por supuesto, estos propósitos siempre sean en pro y no en contra de algo. ¿Qué tipo de administradores suelen utilizar o suelen supervisar los proyectos de Data Science? Los gerentes de negocio, los gerentes de TI, los gerentes de ciencia de datos, ¿no? Generalmente, quien más utiliza la ciencia de datos son la parte gerencial, porque pues son ellos realmente los que hacen, los que trabajan con estas herramientas, ¿no? Los que requieren la información, digámoslo así. Así que como ellos son los interesados, pues, por supuesto, se les brinda todas las herramientas en base a ellos. Ellos son los que supervisan, ¿no? ¿Qué es un científico de datos, no? Un científico de datos es una persona que desarrolla estrategias para analizar los datos principalmente. Y por supuesto esto va en base a sus funcionalidades, ¿ya? Prepara los datos para su análisis, explora, analiza y visualiza estos datos, ¿no? Por supuesto, a su vez también construye los modelos necesarios para el procesamiento de datos en base al lenguaje de programación. Nosotros utilizaremos lenguaje de programación Python y R para desplegar los modelos de aplicaciones. Sin embargo, existen una gran cantidad de herramientas con las que puedo yo realizar este tipo de trabajo. Y dependiendo del tipo de trabajo de los recursos que posea, pues decidiré por una u otra herramienta. En este caso decidimos por Python y R por ser herramientas de software libre y relativamente sencillas de usar. No vamos a decir que son realmente fáciles, pero sí son de las más sencillas de usar, ya que al ser un lenguaje interpretado en general, no posee una sintaxis sumamente compleja. Aquí vemos, bueno, a nuestro científico de datos, ¿no? Con todas sus tareas, ¿no? Simular escenarios, diseñar modelos algorítmicos, ¿no? Visualización de datos y programación de estos modelos para realizar todas las anteriores tareas mencionadas. La importancia de la ciencia de datos. La ciencia de datos sirve para identificar de forma masiva a todos aquellos casos que podrían presentar ciertas dificultades, ¿no? Como aquellos que puedan ser más sencillos. Nos permite, por ejemplo, clasificar, ¿no? Estructurar, buscar información, extraer ciertos tipos de patrones, comprender de mejor forma el funcionamiento de algo. La ciencia de datos nos permite todos estos elementos en base a, bueno, diversos trabajos o estudios que se realicen. El comportamiento de las personas ante ciertas actividades, como por ejemplo el caso de la pandemia, ¿no? La cual ya se había analizado hace muchos años atrás.
en base a diversos eventos simulados que no se dieron, obviamente, en la humanidad, pero que sí implicaron personas dentro de un entorno controlado. El comportamiento que puede tener una persona ante ciertos anuncios, ¿no? Las tendencias económicas, qué se prospecta en el caso de las ventas, ¿no? En análisis financiero, todos estos elementos pueden ser analizados por la ciencia de datos y nos permiten, podríamos decir, casi adelantarnos al futuro. Esto quiere decir casi ver como si ya esto estuviera pasando y prepararnos para el impacto que esto pueda tener. Por supuesto, esto nos brinda una tremenda oportunidad para, en el caso de que sean, digamos así, malas noticias, amortiguar el golpe o prepararnos para estos malos tiempos, digamos, ¿no? Tratar de minimizar el impacto que pueda tener este tipo de, este tipo de repercusiones dentro de mi empresa, dentro de mi vida, o en el caso de que sea positivo, sacarle el mayor provecho posible. Por supuesto, esta es una de las tantas aplicaciones que tiene la ciencia de datos. Como vemos, la ciencia de datos nos permite el aprendizaje automático, nos permite la regresión para aprender del pasado y prospectar al futuro, nos permite procesar y encontrar tendencias dentro de volúmenes de datos con aparente falta o nula estructura de datos, nos permite el aprendizaje automático a través de un raciocinio de algoritmos que van analizando y devolviendo datos de manera automática como si fuera un ser pensante o semipensante en el caso de las IAs, ¿no? Entre otros, realmente hay una gran cantidad de herramientas que nos permiten hacer diversos propósitos y eh, clasificar, analizar y prepararnos de la mejor manera para eventos que puedan ser catastróficos, que generen dificultades y eventos que puedan ser más sencillos, que puedan ser favorables incluso. Ciencia de datos en las empresas. La ciencia de datos nos ayuda en los negocios a mejorar los productos, mejorar oferta, mejorar los servicios, optimizar los procesos, hacer las cosas de mejor forma, actuar de manera eficiente y eficaz y llegar a los grupos de clientes de la forma más precisa posible, ofrecerle el producto de la manera más especializada posible. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos que nos espían, ¿no? Porque estamos hablando de algo, estamos escribiendo, comentando de algo y automáticamente nos expresan a ofrecer ofertas sobre ese algo. No sé si estoy hablando de zapatos, me empiezan a ofrecer ofertas de zapatos. Si hablo de ciencia de datos, me empiezan a ofrecer cursos de ciencia de datos, que es lo que me ha pasado a mí en alguna ocasión, ¿no? Entonces, esto se hace a partir del análisis de las tendencias que nosotros vamos adquiriendo, ¿no? Y en base a ello, por supuesto, analizará cuáles son los posibles, o tratará de adivinar más bien el algoritmo, cuáles son los posibles intereses que yo vaya a tener en base a la información que yo estoy compartiendo. Por supuesto, como les he mencionado, esto depende mucho también de el nivel de privacidad que se maneje, ya que realmente debería de haber cierto nivel de privacidad en el cual haya datos que no sean analizables, que por temas de privacidad no puedan analizarlo, ¿no? Y ahí llega el debate, ¿no? Hasta dónde puede tener el alcance este tipo de tecnologías, hasta dónde puede analizar mi información para darme un mejor servicio, hasta dónde se considera ciencia de datos y dónde ya es invasión a la privacidad, digámoslo así. Entonces, realmente ahí surge el debate y cada quien tiene sus propias perspectivas sobre eso, ¿no? Pero sí que estos algoritmos, independientes de estos elementos, nos permiten entendernos de mejor manera, incluso entender de mejor manera patrones que incluso nosotros no detectamos en nosotros mismos, ¿no? Y que los diversos productos, servicios, elementos en general sea o llegue de la manera más adaptada posible para nosotros, como si sintiéramos que nos conocen desde siempre, ¿no? La ciencia de datos aplicada a negocios es útil para que las empresas puedan entender mejor a sus grupos de clientes. Todos los clientes siempre tienen un patrón. Todos los conjuntos de personas tienen patrones que los identifican y o clasifican en este conjunto. Y por supuesto, en los negocios es necesario entender esto para llegar a ellos de la mejor manera posible.
lo cual nos ayuda de la manera oportuna la ciencia de datos, ¿no? En el caso de la ciencia de datos nos ayuda a entender mejor a los grupos de clientes, los hábitos y el comportamiento que estos tienen, ¿no? Para crear anuncios, para crear promociones, productos, servicios, entre otros, adaptados y orientados completamente al cliente, ¿no? Siendo estos de manera personalizada según las necesidades, gustos o lo que busca el cliente de estos. Aplicaciones dentro de la ciencia de datos. Realmente hay una gran cantidad de aplicaciones, ¿no? Existe aplicación en la medicina, genética, en ciencias de la salud en general, ¿no? Fíjense que está inclusive en la atención al cliente, ¿no? En la publicidad, en marketing, búsqueda, ¿no? De datos, búsqueda de datos, búsquedas en internet, publicidad dirigida, recomendación. Por supuesto existe en la ciencia como tal, en las ciencias de la computación también, los juegos de azar, reconocimiento general de rostros, imágenes, voz, video, AR, ¿no? Realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada, la realidad virtual, el VR y el AR, la predicción de demandas para la industria, ¿no? En el análisis financiero, en el análisis en el análisis comercial también, por supuesto que sí, ¿no? En marketing, en publicidad, ¿no? Predicciones, ¿no? Predicciones en general, entre otros. Realmente la ciencia de datos tiene N cantidad de aplicaciones y se siguen encontrando nuevos usos a través de la innovación de los algoritmos ya existentes y de los elementos ya existentes. Seguimos encontrando nuevos usos para la ciencia de datos. Y para esto, como habíamos mencionado, usaremos el lenguaje Python. Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en aplicaciones web, en desarrollo de software, en ciencia de datos, en machine learning, en muchas cosas realmente. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje bastante simple, versátil, que usa una sintaxis sencilla y al ser interpretado es más cercano al usuario. Es un lenguaje de alto nivel que es más fácilmente entendible para el usuario, a diferencia de lenguajes compilados u otros, los cuales son un poco más complejos para los usuarios y requieren mayor experiencia en su uso antes de ser utilizados. Utilizamos Python como desarrolladores porque es fácil de aprender, es eficiente y eficaz a la hora de trabajar. Además de que al ser un lenguaje interpretado realmente solo requiere el propio lenguaje y puede ejecutarse en muchas plataformas de manera rápida y oportuna sin necesidad de estructuras o IDEs o elementos muy complejos para su despliegue. El software de Python además es de software libre, es descargable gratis y se integra fácilmente en cualquier tipo de sistema, aumentando y mejorando la velocidad y los tiempos de desarrollo. Beneficios de Python, ¿no? Python por supuesto tiene ciertos beneficios, si bien no es perfecto Python, tiene ciertos problemas, pero entre los beneficios de Python que podemos encontrar son leer y comprender fácilmente los programas. Es muy sencillo comprender el programa Python ya que es similar a saber hablar inglés. Tiene una sintaxis similar al habla común en inglés. Escribir un programa en Python, la verdad, ahorra muchas líneas de código en comparación con otros lenguajes por su sencilla estructura y sintaxis. Cuenta con una gran biblioteca de elementos, informaciones, códigos, entre otros elementos que son fácilmente reutilizables para diversos propósitos. Además de que podemos importar diversas librerías y además para aumentar las funcionalidades bases de Python y hacer incluso mucho más cosas de lo que esperaríamos. Python se puede trasladar a diversos sistemas operativos sin repercusión o problema alguno, ¿no? Funciona tanto en Windows, MacOS, Linux, Unix, entre otros. Características de Python, ¿no? Es un lenguaje interpretado, fácil de utilizar, es fácilmente typeado ya que utiliza typeo dinámico, un lenguaje de alto nivel y orientado a objetos. Como podemos ver, aquí tenemos algunas ventajas y desventajas de Python, ¿no? Fácil de aprender y utilizar, mejora por supuesto la productividad, es un lenguaje interpretado, software libre, ¿no? Código abierto, fácilmente portable ya que puede cargarse fácilmente en diversos dispositivos, tiene una gran cantidad de librerías que pueden ser utilizadas e importadas, ¿no?
una gran cantidad de elementos de código adicional que podemos incrustar dentro de Python para hacer el trabajo inclusive más sencillo, ¿no? Y fácil de integrar. La desventaja es que si bien tiene todos estos beneficios, al ser un lenguaje interpretado es mucho más lento que un lenguaje compilado. No utiliza bien la memoria ni los recursos. La verdad tiene un consumo ineficiente en comparación a lo que realiza y cómo se carga, ¿no? Es un poco débil todavía en dispositivos móviles, siendo todavía un poco arrasado por el tema de los software de código híbrido, como ser los basados en JavaScript, como React Native, Flutter, o en el caso de sus nativos, ¿no? Que son Swift y Android propiamente dicho. Posee dificultades a la hora de accesar a base de datos. Sin embargo, este tipo de ventajas, la verdad, se soluciona mucho más fácil porque actualmente resulta más sencillo convertir una base de datos en CSV, un formato estándar fácil de manejar, y pues Python también maneja este tipo de lenguaje mucho más sencillo, ¿no? Y puede causar errores sobre la marcha. Quiere decir que no nos advierte de los errores sobre el momento, directamente nos advierte cuando ya está corriendo y ocurre el error. No nos advierte antes de que ocurra el error, sino cuando ya ocurrió, lo cual puede generar diversos problemas, ¿no? Algunas bibliotecas de Python que estaremos utilizando, que se utilizan para, en este caso, dirigido a Data Science. Matplotlib, ¿no? Matplotlib se utiliza para realizar gráficos de todo tipo en 2 y 3 dimensiones de alta calidad, fácilmente manipulables y entendibles. Por lo general se utiliza para aplicaciones científicas y, bueno, en este caso para ciencia de datos en general, ¿no? Con Matplotlib podremos visualizar los datos mostrándolos en gráficos de todo tipo. Dependiendo de lo que queramos mostrar, por supuesto utilizaremos algún tipo de gráfico específico o directamente buscaremos la mejor alternativa de acuerdo a lo que queramos mostrar y cómo lo queramos mostrar. También se puede trazar varios gráficos de una sola vez y establecer y trasladarlo a todas las plataformas. Pandas proporciona una estructura de datos optimizada y flexible que se puede utilizar para manipular datos en serie temporal y datos estructurados como tal, como tablas y matrices, los cuales tienen sus propios nombres dentro de Pandas. Por ejemplo, Pandas se puede utilizar para leer, escribir, combinar, filtrar y agrupar datos de acuerdo a 1, 2 o 3 parámetros en la uni, bi y tridimensión, haciendo esto posible que pueda ser llevado de la mano con Matplotlib para una interpretación de datos en 1, 2 y 3 dimensiones. Muchas personas utilizan Pandas para ciencia de datos, para análisis de datos y en Machine Learning en general. Los requests realizados a través de NumPy, ¿ya? NumPy es una biblioteca que utilizan los desarrolladores para crear y administrar matrices, manipular datos de forma lógica y efectuar operaciones de álgebra lineal en general. Por supuesto, NumPy admite la integración con otros lenguajes como C o C++, haciendo que este mismo sea bastante versátil y útil, ¿ya? OpenCV es otra librería que, si bien tal vez no utilicemos mucho en este curso o directamente no utilicemos, sí que es bastante popular. Es una biblioteca en la que los desarrolladores utilizan para procesar imágenes, videos y otros utilizando inteligencia artificial. Y también para aplicaciones de inteligencia artificial en general, como reconocimiento de placas, asignación de fotomultas, contador de personas, ¿no? Identificación de rostros, sistemas de seguridad, entre otros. Proporciona realmente bastantes funciones sobre procesamiento de imágenes, como la lectura y escritura simultánea de imágenes, ¿no? Y creación de un entorno 3D a partir de uno 2D, la captura y el análisis de las imágenes de video para diversos propósitos, como hemos mencionado algunos de ellos, ¿no? Reconocimiento de placas, contador de personas, reconocimiento facial, entre otros. Keras, que es una biblioteca de red neuronal profunda de Python que cuenta con excelente soporte para el procesamiento de datos. Las redes neuronales, por supuesto, son un área bastante amplia que tal vez no lleguemos a tocar en este curso, pero es bueno conocer que existe realmente también en Python una biblioteca referida a esto, llamada Keras,
Keras admite muchas redes neuronales. Posee una estructura modular que ofrece flexibilidad en estructura de aplicaciones innovadoras. Y bueno, con eso podemos dar por finalizada esta presentación. Espero que hayan disfrutado la misma y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye. Se cuidan.